Hola, hola, queridos hermanos. Feliz domingo, día del Señor. Bienvenidos al sexto domingo del tiempo ordinario, jornada nacional para la pastoral juvenil. En este día, día en que nos reunimos en torno a la palabra de Dios. Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Marcos capítulo 1, del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Sí, quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, nos encontramos celebrando el domingo y hoy pues se nos presenta este evangelio donde encontramos la figura de aquel hombre enfermo que se acerca a Jesús para suplicarle la sanación. Una enfermedad, la lepra, en la que se estaba prohibido acercarse a las personas sanas. Lo contemplamos en la primera lectura del libro de Levítico, cuando se dice: «El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, son síntomas de la lepra. Será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote debe declararlo impuro». Este hombre tenía pues que identificar su enfermedad con la cabeza descubierta, se cubría la boca e iría gritando: «Estoy contaminado, soy impuro». Mientras esto sucedía, él debe estar aislado, fuera de la ciudad, fuera de su familia, fuera del campamento, para asegurar que no contagiara, que no contaminara a otros de la lepra. Sin embargo, este hombre que ya había sido públicamente declarado enfermo, se arriesga y nos dice el Evangelio que se acerca a Jesús. El primer signo es que se pone de rodillas, se postra como gesto de humillación, como gesto de humildad, como gesto de reconocer la grandeza de Dios, del Todopoderoso, reconocerse también enfermo, reconocerse impuro, reconocerse pecador. Recordemos que la lepra estaba asociada no solamente a la carga de la enfermedad física, que era muchísimo, era muy doloroso y era un gran sufrimiento, sino que además tenía un componente moral, pues todo el que padecía de lepra estaba tildado de impuro, de pecador, y que estaba, podríamos decir, siendo castigado por Dios según la cultura de ese momento. Pero Jesús contempla a este hombre y no solamente se arrodilla, sino que entra en un diálogo humilde y confiado. Este hombre había escuchado el poder sanador de Jesús, sabía que Jesús lo puede todo y sin embargo él le pide que se haga su voluntad. Si tú quieres,
puedes curarme, si tú quieres. Un gesto que hoy también nos debe motivar a nosotros en nuestra manera de acercarnos a Jesús, siempre buscando la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, porque siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor, siempre la voluntad de Dios va a ser lo bueno para todos nosotros. Y si es impactante, queridos hermanos, esta confianza, esta fe, esta humildad, esta realidad del enfermo, estas palabras contundentes, más contundente es la respuesta de Jesús. Primero nos dice el Evangelio que Él se compadeció de él. Él se compadeció porque Jesús es misericordia. Se compadece del sufrimiento humano. No es indiferente ante la enfermedad. No es indiferente ante el dolor. No es indiferente ante aquel que sufre. Jesús extendió la mano. Cuando Jesús extiende la mano, recordemos que es para intervenir en favor de su pueblo. Cuando Dios extiende su mano es para traer un beneficio a todo aquel que confese y acerca a Él. Pero Jesús no solamente se compadece. Jesús pudo simplemente sanarle con una palabra o con algún movimiento. No, pero Jesús va más allá. Extiende la mano y lo toca. Lo toca y le dice, sí quiero. Sana. Ese es el toque de Dios, es la palabra de Dios pronunciada que nos recuerda que Jesús tiene poder para, primero, para sanar. Segundo, para no contaminarse, para no contagiarse. Recordemos que los sanos no podían tocar a los enfermos porque entraban a participar de la realidad de la enfermedad, incluso tenían que aislarse, tenían que vivir una especie de cuarentena, tenían que vivir una realidad de aislamiento. Pues Jesús de alguna manera deja de un lado la ley de Moisés y se atreve con la conciencia de Dios a tocar a este enfermo, y él inmediatamente nos dice el Evangelio que se le quitó la lepra y quedó limpio. Cuando Dios nos toca, queridos hermanos, inmediatamente somos sanados, inmediatamente somos limpios, somos purificados. Hoy contemplemos a este Jesús que quiere venir no solamente a sanar nuestras enfermedades físicas, viene también a limpiar y a purificar la lepra de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro cuerpo en el pecado, en la debilidad, en las realidades que manchan nuestro espíritu. Pues hoy, queridos hermanos, acerquémonos a Jesús, acerquémonos confiados a Él, postrémonos delante de su presencia, supliquémosle con humildad que se haga su voluntad, que si quieres, Él puede sanarnos. Escuchemos también en lo más profundo de nuestro corazón esa palabra de Dios que siempre va a resonar en nuestras vidas. Sí quiero, sana. Encontrémonos con un Jesús compasivo, misericordioso, siempre con los brazos abiertos y extendidos, dispuesto a tocarnos aún en las lepras más profundas de nuestra vida, en la enfermedad más profunda de nuestra vida. Jesús viene a tocarnos. Y hoy vemos, queridos hermanos, cómo Jesús, en medio de este acontecimiento, pues manda a este hombre con severidad a que no cuente nada, pero que se presente ante el sacerdote para que dé constancia de que su sanación es total, porque Jesús tiene el poder para sanarnos verdaderamente, pero Él quiere que así como el sacerdote era el encargado de ese momento de declararlo sano, también era el encargado de declararlo sano e incorporarlo nuevamente a su comunidad, a su familia, a su campamento, a su realidad social. Lo reintegra luego de que el Señor le ha sanado. Pero este hombre no aguantó, sino que comenzó a divulgar tanto el hecho de que Jesús pues ya no podía entrar libremente y abiertamente a la ciudad, porque bueno, eran muchos los que llegaban, muchos los que lo buscaban, también muchos los que pensaban que Jesús les podía contaminar, contagiar, porque Él
había tocado a aquel leproso. Y todo el que tocaba a un leproso, pues entraba en esa realidad de estar contagiado. Pero Jesús no. Jesús es Dios y se aparta a los lugares solitarios donde acudían de igual manera muchas personas de todas partes para encontrarse con el poder sanador de Dios. Hoy, queridos hermanos, nos ha visitado Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Con su mano poderosa viene a tocarnos y a sanarnos. Acerquémonos a Jesús con mucha fe, con mucha esperanza. Venzamos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Venzamos la lepra que hoy nos impide acercarnos puros y limpios al Señor y pidámosle a Él que su gracia descienda como nosotros y en nosotros para que, como aquel hombre, podamos experimentar la presencia y el toque sanador y liberador, purificador, que solamente Dios nos puede conceder. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me libere. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén.